Hola a todos y a todas, bien llegados y a bien llegáis a un nuevo capítulo de Alma de Yoca. Hoy vamos a hacer experimentos. Entamamos. Bueno, entonces hoy voy a hacer experimentos. Creo que no hay más que explicar, así que vamos con el primer experimento. Para el primer experimento, que va a ser un volcán, necesitamos vinagre, vinegar, siempre queda más mozo decir palabras en inglés. Después, vasos, tampoco de una marca desconocida. Y bicarbonato. Y también tenemos esto para, por si acaso tenemos que mezclarlo tal. Y agua para hidratarse, ¿vale? Hydration is important. Vale, entonces primero agarramos un vaso, ponémoslo aquí, la superficie que pueda mancharse, ¿sabes? Después, vinagre. Está pesado. Vale, entonces agarramos el vinagre, una vez abierto. Echamos vinagre en un vaso. ¿Cuánto vinagre tengo que echar? No sé. Yo voy a echar vinagre a lo bestia, porque... ¡Un culín! Ahí estamos. Vale. Nada, me di el vaso. Eché bastante. Ahora, bicarbonato. Esto es de otra cosa no, pero tienen muy buenos pies, de las cosas. Bueno, esto también es complicado de abrir. Vale. Definitivamente funcionó. Y para el segundo experimento, que son dibujos en el agua, vamos a necesitar algo para remover, por si acaso. Un plato, o pleto, Huello, metafonía. Es un muy buen dato, pero creo que no te pregunté. Un rotulador permanente. Permanente, tú estás esclavo del mal. Y agua. Ah. Y papel. Entonces, primero, agarramos el papel y abrimos el rotulador. Hacemos un dibujo. Alma de Yoca. Agua en el plato. Bueno, con cuidado de que no se os caiga, Y dibujo el agua. Como esto no funciona, vamos a echar más agua por si acaso. No funciona, Vamos a hacer otro. Para allá va. Gracias. Perdón, Marky. That's funny. Vamos a hacerlo distinto esta vez. Vamos a echar el agua arriba. Pues explícame
suspéndeme porque non pasa nada. Mi suspende a esa descarada. Es un fracaso. Absolutamente. F de fracaso. A mí molame más lo del vinagre, ¿qué quieres que te diga? Voy a echar vinagre aquí, voy a echar bicarbonato y voy a batirlo. Tengo un mal presentimiento. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Bueno, collacios, collacies, hasta aquí este programa de Alma de Yoka. Vémonos del siguiente. Si tenéis algún experimento más que os preste, decísmelo. Permanente, tú estás esclavo del mal.